Etiquetado de los alimentos. Codex Quinta edición. Los integrantes son Alarcón Arenas, Eric Omar, Álvarez Ortegal, María Mabel, Cana Vilca, Génesis Brigitte, Nina Álvarez, Elvis Jr. y Ticona Paucara Yadira. Bueno, y aquí está la tabla de contenidos que desarrollaremos en el transcurso de la exposición. La norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados. Ámbito de aplicación: etiquetado de todos los alimentos preenvasados que se ofrecen como tales al consumidor o para fines de hostelería. Definición en los términos. Declaración de propiedades: tiene cualidades especiales por su origen, propiedades nutritivas, naturaleza, elaboración, composición u otra cualidad cualquiera. Consumidor que compra o recibe alimentos. Envase: el recipiente que contiene alimentos. Marcado de la fecha: fecha de envasado, fecha límite de venta, fecha de duración mínima, fecha límite de utilización. Alimento: sustancia elaborada, semielaborada o en bruto que se destina al consumo humano, incluidas las bebidas. Aditivo alimentario: sustancia cuya adición intencional al alimento para un fin tecnológico, en la fabricación, elaboración, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento. Ingredientes: sustancia incluidos los aditivos alimentarios que se emplee en la fabricación o preparación de un alimento. Etiqueta: malvete, rótulo, marca. Etiquetado: información que describe el producto. Lote: una cantidad determinada de un alimento producido en condiciones esencialmente iguales. Preenvasado: alimento envuelto, empaquetado o embalado previamente listo para ofrecerlo al consumidor. Coadyuvante de elaboración: se emplea intencionadamente en la elaboración de materias primas, alimentos o sus ingredientes para lograr alguna finalidad tecnológica durante el tratamiento. Alimentos para fines de hostelería: alimentos destinados a utilizarse en restaurantes, cantinas, escuelas, hospitales e instituciones similares. Principios generales: los alimentos preenvasados no deberán distribuirse ni presentarse con una etiqueta o etiquetado de una forma que sea falsa, equívoca o engañosa, ni tampoco ilustraciones o representaciones gráficas que puedan inducir al error. Etiquetado obligatorio de los alimentos. Lista de ingredientes: la lista de ingredientes debe tener un título apropiado. Deberá enumerarse todos los ingredientes por orden decreciente de peso inicial. Alimentos y ingredientes que causen hipersensibilidad y deberán declararse siempre como tales: cereales, crustáceos, huevos, pescado, maní, leche, sulfito en concentración de 10 mg por kilogramo. A menos que el nombre genérico de una clase resulte más informativo, podrán emplearse los siguientes nombres de clases de ingredientes: proteína láctea, productos lácteos, todos los tipos de caseinatos, caseinatos, todas las frutas confitadas, todos los tipos de sacarosa, azúcar. Deberán también emplearse los siguientes nombres genéricos, junto con el nombre específico o el número de identificación aceptado según lo exija la legislación nacional: regulador de la acidez, ácidos, color, aglutinante, antiespumante, emulsionante, propulsores, gasificante, estabilizador, entre otros. Nombre del alimento: la verdadera naturaleza del alimento y normalmente deberá ser específico y no genérico. Se puede usar el nombre prescrito por la legislación nacional o el CODES. Contenido neto: debe declararse el contenido neto en unidades de sistema métrico. El volumen para alimentos líquidos, en peso para alimentos sólidos, en peso volumen para alimentos semisólidos o viscosos. Nombre y dirección: nombre y dirección del fabricante, envasador, distribuidor, importador, exportador. País de origen: cuando un alimento se somete a un segundo país o una elaboración que cambie su naturaleza, el país en el que se efectúe la elaboración deberá considerarse como país de origen para los fines de etiquetado. Lenguaje claro que permite identificar la fábrica, productora y el lote. Instrucciones para el uso de la etiqueta para asegurar una correcta utilización del alimento. Marcado de la fecha: norma individual del códex. Elegirá el siguiente marcado de la fecha. Se declara la fecha de duración mínima. El día y el mes para los productos que tengan una duración mínima no superior a 3 meses. El mes y el año para productos que tengan una duración mínima de más de 3 meses. La fecha deberá declararse con las palabras consumir preferentemente antes del cuando se indique el día, consumir preferentemente antes del final de en los demás casos. No se requiere indicación de la fecha de duración mínima para frutas, hortalizas, vinos, vinos de licor, bebidas alcohólicas, vinos espumosos, vinos de fruta, sal de calidad alimentaria, vinagre, azúcar sólido, productos de confitería consistentes en azúcares aromatizados o coloreados. Requisitos obligatorios adicionales: etiquetado cuantitativo de los ingredientes. Deberá declararse el porcentaje inicial del ingrediente en el momento de la fabricación. Alimentos irradiados: los productos irradiados deben utilizar como ingrediente en otro alimento. Deberán declararse esta circunstancia en la lista de ingredientes. También deberá colocarse cerca del nombre del producto el símbolo internacional indicativo de que el alimento ha sido irradiado. Un sólido ingrediente se prepara con materia prima irradiada. También deberá ser indicada. Extensiones: especias y hierbas aromáticas. Etiquetado facultativo: se emplea designación de calidad y estas deberán ser fácilmente comprensibles y no deberán ser equívocas o engañosas en forma alguna. Presentación de la información obligatoria: las etiquetas en los alimentos preenvasados deberán aplicarse de manera que no se separen del envase.
Además, deberán aparecer en la etiqueta en virtud de esta norma o de cualquier otra norma del código, deberán indicarse con caracteres claros, bien visibles, indelebles y fáciles de leer. El idioma. Está redactado la etiqueta original no sea aceptable para el consumidor a que se destina, podrá emplearse una etiqueta complementaria que contenga la información obligatoria en el idioma requerido. Deberá reflejar totalmente y con exactitud la información que figura en la etiqueta original. Norma general para el etiquetado de aditivos alimentarios que se venden como tales. Ámbito de aplicación. Esta norma se aplica al etiquetado de los aditivos alimentarios que se venden como tales, tanto al por menor como de cualquier otra forma, incluidas aquí las ventas a abastecedores y fabricantes de alimentos para los fines de sus empresas. Asimismo, también esto se aplica a los coadyuvantes de elaboración. Seguidamente, veremos definiciones acerca de los términos. En esta sección nos da a conocer 8 términos, pero en esta ocasión veremos solo 2. Aditivo alimentario. Se entiende este como cualquier sustancia que normalmente no se consume como alimento ni se usa normalmente como un ingrediente característico del alimento, tenga o no un valor nutritivo y cuya adición intencional al alimento es con un fin tecnológico. Coadyuvante de elaboración. Se entiende a una sustancia o materia que no se consume como ingrediente alimenticio por sí mismo y que se emplea intencionadamente en la elaboración de materias primas, alimentos o sus ingredientes para lograr también una finalidad tecnológica. Principios generales. Los aditivos alimentarios no deberán describirse ni presentarse en cuanto se etiqueta o en el etiquetado de una manera falsa, equívoca, engañosa o también de ser susceptible a que el consumidor pueda tener una impresión errónea acerca de su naturaleza. Por otro lado, también en cuanto a la etiqueta o en el etiquetado, este no deberá emplear palabras, ilustraciones o representaciones gráficas que aludan directa o indirectamente a otro producto y que puedan hacer de que este se confunda con otro producto en cuanto a sus aditivos alimentarios. Ni tampoco deben inducir al comprador o al consumidor a suponer que el aditivo alimentario se relaciona de alguna forma con otro producto. Etiquetado obligatorio de los aditivos alimentarios preenvasados que se venden al por menor. Deberán llevar la información exigida en los párrafos de la presente sección de 4.1 a 4.5 y que sea aplicable el etiquetado del aditivo alimentario de que se trate. Etiquetado obligatorio de los aditivos alimentarios preenvasados que no se venden al por menor. Al igual también deberá aparecer la información exigida en los párrafos 4.1 a 4.5 que se tocarán a continuación, y que sea aplicable el etiquetado del aditivo alimentario de que se trate, con la salvedad de que cuando los aditivos alimentarios en envases no destinados a la venta al por menor se destinen únicamente para ulterior elaboración industrial, la información exigida que no sea la descrita en las secciones 4.1a y 4.1d podrá facilitarse en los documentos relacionados con la venta. 4.1. Ahora veremos los detalles del aditivo alimentario. Primeramente veremos el nombre del aditivo. Este debe indicar la verdadera naturaleza, debe ser específico y no genérico. Y cuando tenga también un nombre establecido, este debe usarse. Caso contrario, puede usarse un nombre común usual, y de no tener un nombre común usual, puede usarse uno que sea descriptivo y apropiado. Cuando se incluyan 2 o más aditivos alimentarios, sus nombres también deberán aparecer en forma de lista, y deben listarse primeramente el de mayor peso. Y si en caso hay ingredientes alimentarios que forman parte del preparado, estos deberán declararse en la lista de ingredientes por un orden decreciente. Cuando se trata de mezclas de aromatizantes, no es necesario que aparezca el nombre de cada aromatizante presente en la mezcla. Por ello, podemos utilizar expresiones genéricas, juntamente con una indicación en la verdadera naturaleza del aroma. Es importante recalcar que esta disposición no se aplicará a los modificadores del sabor. Por otra parte, los aditivos alimentarios cuya estabilidad en almacén no exceda de 18 meses deberán llevar la fecha de durabilidad mínima. Y por último, para palabras como para uso alimentario deben ir de una manera visible. 4.2. Instrucciones para la conservación y utilización. Aquí deberá facilitarse información sobre el modo de cómo se debe conservar el aditivo alimentario. Esta disposición es tanto para alimentos preenvasados que se venden al por menor como los que no. En cuanto a los aditivos que no se venden al por menor, esta información podrá facilitarse en la etiqueta o en los documentos relacionados con la venta. 4.3. Contenido neto. Este debe expresarse tanto en el sistema métrico internacional o también puede ser en el sistema Aboard to Poise. Es por ello que los aditivos líquidos deben presentarse en volumen o peso. En peso, los aditivos que son sólidos. En peso o volumen, los aditivos semisólidos o viscosos. Esto tanto para los que se venden como los que no al por menor. En cuanto al peso, este debe ser para los aditivos alimentarios que se venden en forma de tabletas, juntamente también con el número de tabletas que contiene el envase. Esta disposición solamente para aditivos que se vendan al por menor. 4.4. Nombre y dirección. Aquí deberá indicarse el fabricante, el distribuidor, el envasador, exportador e importador. 4.5. País de origen. Deberá indicarse el país de origen del aditivo alimentario cuando su misión puede resultar engañosa o equívoca para el consumidor. Asimismo,
Asimismo, cuando un aditivo alimentario se someta en un segundo país a una elaboración que cambia su naturaleza, que puede ser física o química, el país en el que se efectúa la elaboración de ello debe considerarse como país de origen. 4.6. Identificación del lote. Cada envase deberá llevar grabado o marcado, o también puede ser de otra forma, con un carácter permanente, una indicación en clave o en lenguaje claro que permite identificar la fábrica productora y el lote. Presentación de la información obligatoria. Generalidades. Los datos de la etiqueta deben ser claros, legibles y visibles para el consumidor. Asimismo, también su información no debe estar oscurecida, y por el contrario, el color debe contrastar con el fondo. Las letras empleadas, referente al tamaño, deben guardar una concordancia con el texto más predominante. En general, podemos decir que debe aparecer el nombre y el peso neto. Idioma. Este deberá ser un idioma aceptable para el país donde haya de venderse el producto. Y por el contrario, cuando en la etiqueta original no sea aceptable, puede emplearse una etiqueta complementaria. Ahora por último veremos los requisitos adicionales o diferentes para aditivos alimentarios específicos. En esta parte nos menciona que ninguna disposición de esta norma impedirá la estipulación de disposiciones adicionales o diferentes en una norma del Códex, por lo que se refiere al etiquetado, cuando las circunstancias de un determinado aditivo alimentario justifiquen su incorporación en dicha norma. También nos menciona acerca de los aditivos alimentarios irradiados. Aquí nos dice que los aditivos alimentarios que hayan sido tratados con radiación ionizante deberán designarse de acuerdo con este tratamiento. Y ahora por último, para terminar esta sección, veremos el etiquetado facultativo. Aquí nos menciona que este podrá presentar cualquier información o representación gráfica adicional, siempre que este no esté en contradicción con los requisitos obligatorios y que tampoco sean equívocos o engañosos para el consumidor respecto al aditivo alimentario. Norma general para el etiquetado y declaración de propiedades de alimentos preenvasados para regímenes especiales. Aplicación. La presente norma se aplica al etiquetado de todos los alimentos preenvasados para regímenes especiales definidos en la sección 2.1 que han de ofrecerse como tales al consumidor o para fines de hostelería, y a determinados aspectos relativos a la presentación de los mismos y a las declaraciones de propiedades referentes a dichos alimentos. Descripción. Por alimentos para regímenes especiales se entienden a los alimentos que son elaborados o preparados especialmente para satisfacer necesidades particulares, determinadas por condiciones físicas o si no por enfermedades o trastornos que pueden darse como tales. Asimismo, su composición debe ser diferente a la de otros alimentos ordinarios. En generales, los alimentos preenvasados para regímenes especiales no deben describir ni presentar en su etiqueta o en el etiquetado de una manera falsa, equívoca o engañosa, y tampoco deben ser susceptibles a que puedan dar una impresión errónea acerca de su naturaleza. Por otro lado, en cuanto al etiquetado y a los anuncios publicitarios de los alimentos a los que se le aplica esta norma, esto nada deberá dar a entender que es innecesario el consejo de una persona calificada. Etiquetado obligatorio de los alimentos preenvasados para regímenes especiales. Estos deberán contener la información exigida en las secciones 4.1 a 4.8 de la presente norma, según sea aplicable al etiquetado del alimento de que se trate, con excepción de cuando expresamente se indique otra cosa en una norma específica del Códex. 4.1. Nombre del alimento. Podrá emplearse la designación para regímenes especiales o también una expresión equivalente junto con el nombre. También se indicará en términos descriptivos adecuados cerca del nombre del alimento la característica esencial, pero no se indicará lo que es el estado o la afección a que está destinado. 4.2. Listas de ingredientes. Esta se ajustará según a la norma general. 4.3. Etiquetado nutricional. En este etiquetado nutricional nos indicará la cantidad de energía por 100 gramos o 100 mililitros. También nos indicará el número de gramos tanto para carbohidratos, proteínas y grasas. Y también nos indicará la cantidad total de nutrientes, o sino también de otros componentes a los cuales se les deba la característica esencial que hace que este alimento se destine para un régimen especial. Esto también por 100 gramos o 100 mililitros del alimento. 4.4. Contenido neto y peso escurrido. 4.5. Nombre y dirección. 4.6. País y origen. 4.7. Identificación de lote. Esto se ajustará de acuerdo a la norma general. 4.8. Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación. Aquí nos indica la conservación de alimentos en envases abiertos. Esto nos debe indicar instrucciones para su conservación, para que cuando un alimento, su envase haya sido abierto, conserve su salubridad y su valor nutritivo. De no poder conservarse, esto debe ser declarado en la etiqueta. Ahora hablaremos sobre los requisitos obligatorios adicionales para alimentos específicos. Aquí tenemos 5.1. El etiquetado cuantitativo de ingredientes. Este también se ajustará de acuerdo a la norma general.
5.2. Declaración de propiedades. Estas se van a ajustar de acuerdo a las directrices generales sobre declaración de propiedades, elaboradas por el Comité del Códex Alimentario. Cuando un alimento se declare que es apropiado para regímenes especiales, dicho alimento debe ajustarse también a todas las disposiciones de la presente norma, con una excepción de que se pueda disponer de otra cosa en una norma específica del Códex para alimentos para regímenes especiales. También es importante mencionar que todo alimento que no haya sido modificado de conformidad con la sección 2.1 de esta norma, pero que por su composición natural sea adecuado para determinados regímenes especiales, no deberá designarse a este como un alimento dietético especial, o sino también una expresión que sea equivalente. Sin embargo, lo que sí puede ser es que se debe indicar en la etiqueta la declaración siguiente: este alimento es por su naturaleza X, y X significa la característica distintiva esencial, a condición de que dicha declaración no induzca a un error al consumidor. Asimismo, quedan prohibidas también las afirmaciones acerca de la conveniencia de un alimento, tal como se define en la sección 2.1, para prevención, alivio, tratamiento o curación, a no ser de que éstas se ajusten a las disposiciones de las normas o directrices del Códex sobre alimentos para regímenes especiales y a los principios establecidos en dichas normas, o también a una falta de una norma o una directriz del Códex aplicable, lo cual permite que las leyes del país donde se distribuye el alimento. 5.3. Alimentos irradiados. Estos van a ser de acuerdo a la norma general, se van a ajustar a ella. Y bueno, para culminar tenemos las exenciones respecto a los requisitos de etiquetado obligatorios, el etiquetado facultativo y la presentación de la información obligatoria. Todo esto también se ajustará a la norma general. Generales sobre declaraciones de propiedades. El ámbito de aplicación se realiza declaraciones de propiedades de cualquier alimento. Ningún alimento deberá describirse de forma falsa, equívoca o engañosa, y se deberá justificar todas las declaraciones. La definición son las descripciones de las características especiales de un alimento en cuanto a su origen, propiedades nutritivas, naturaleza, producción, elaboración y composición. Declaración de propiedades. Prohibidas. No se puede declarar que un alimento es fuente de nutrientes esenciales sin autorización. Propiedades de alimentación equilibrada a base de alimentos ordinarios. No se puede declarar propiedades que no puedan comprobarse. No se puede declarar que un alimento previene, cura enfermedades, trastornos o estado fisiológico. Engañosas. Cuando existen carencia de sentido, incluidos comparativos y superlativos, buenas prácticas de higiene, genuino, saludable y sano. Declaración de propiedades condicionales. La adquisición de valor nutritivo especial o superior por la adición de nutrientes. Adquisición de calidad nutricional especial por la reducción de nutrientes. Se puede usar términos como natural, fresco, fabricación casera, cultivado orgánicamente, etc. Se puede decir de preparación ritual o religiosa de un alimento ajustándose a las exigencias, como por ejemplo kosher y halal, las características especiales y comunes de un alimento, y también se puede indicar la ausencia o adición de nutrientes. Ahora hablemos sobre las directrices del etiquetado nutricional. ¿Cuál es la finalidad de esta directriz? Número 1. Facilitar datos sobre alimentos al consumidor, para que éste pueda discernir correctamente entre qué consumir y qué no. 2. Garantizar eficazmente la indicación del contenido de nutrientes dentro de la etiqueta nutricional. 3. Estimular la aplicación de principios nutricionales en las preparaciones y por último estimular la inclusión de información nutricional complementaria en etiqueta. Principios para el etiquetado nutricional. Para explicar este punto debemos saber qué es el etiquetado nutricional. Este etiquetado es la descripción de las propiedades nutricionales de un alimento destinados al consumidor. ¿Cuáles son estos tres principios? Bueno, son declaración de nutrientes. Eso significa que el etiquetado debe indicar un perfil adecuado de los nutrientes del alimento que sean además de importancia nutricional. Información nutricional complementaria, ya que esta información varía de acuerdo al país donde está el alimento. Etiquetado nutricional. El etiquetado no debe dar a entender ninguna ventaja nutricional respecto a otros alimentos. Declaración de nutrientes. Para esto debemos recordar que declaración nutricional es una relación de todo el contenido nutricional de un alimento. ¿Cuánto debe aplicarse la declaración nutricional? Bueno, esta se aplica obligatoriamente en caso de que el producto tenga propiedades nutricionales particulares y es voluntaria en el resto de casos. ¿Y qué nutrientes han de declararse? Pues se declaran el valor energético, los macronutrientes y nutrientes considerados buenos para un buen estado nutricional. Cálculo de nutrientes.
Para calcular la energía usamos la siguiente tabla que nos dice que 4 calorías aportados por gramo de carbohidratos y proteínas equivalen a 17 kilojoules, 9 kilocalorías aportados por gramo de grasa equivalen a 37 kilojoules. Por otro lado, para hallar la cantidad de proteínas solo debemos multiplicar la cantidad total de nitrógeno por 6,25. ¿Cómo se debe presentar el contenido de nutrientes? No se presenta de forma numérica, expresada en kilojoules y kilocalorías por 100 gramos. Los macronutrientes se expresan en gramos por 100 gramos y con respecto a los micronutrientes se deben expresar en sistema métrico y o porcentajes. Tolerancias y cumplimiento. Se deben establecer límites de tolerancia respecto a la elaboración y variabilidad de nutrientes en el producto, o si es añadido o natural del producto. Los valores de declaración de nutrientes deben ser obtenidos de análisis respectivos. Si el producto está sujeto a una norma del Códex, se priorizarán dichas normas con respecto a las directrices mencionadas. Ahora sobre la información nutricional complementaria. Su objetivo es lograr que el consumidor comprenda e interprete el valor nutritivo del alimento. Su uso en las etiquetas es facultativo y se añade a la declaración de nutrientes, y además deberá ir acompañado de programas educativos para aumentar la capacidad de comprensión. ¿Por qué se realiza una revisión periódica? Por 3 razones: para mantener la lista actualizada de nutrientes, para revisar la información facultativa orientada a la educación nutricional y con respecto al azúcar, fibra y energía, pues son revisados a la luz de nuevos progresos. Directrices para el uso de declaraciones nutricionales y saludables. Estas deben ser consistentes con las políticas nacionales relativas a salud, apoyadas por una cantidad de evidencia científica, deben proveer información verídica y no engañosa, y su impacto debe ser monitoreado por las autoridades competentes. En torno al ámbito de aplicación, se da donde se requiera por las autoridades a todos los alimentos que son objeto de declaraciones de propiedades nutricionales o saludables, para alimentos de regímenes dietéticos especiales y fines médicos especiales. No está permitido para alimentos de bebés o niños pequeños que no estén contemplados en las normas. El etiquetado nutricional está dado de acuerdo a la sección 3 de las directrices del Códex sobre etiquetado nutricional. La declaración de propiedades nutricionales relativas al contenido de nutrientes. Todo alimento por su naturaleza que posea bajo contenido de nutriente o esté exento del nutriente debe utilizarse la forma el alimento de bajo contenido de o alimento exento de. Continuando, tenemos las declaraciones de propiedades comparativas. Los alimentos comparados de versiones diferentes deben ser al mismo alimento o un alimento similar. Se debe indicar el valor energético o el contenido de nutrientes. La cuantía de diferencia relativa a la misma cantidad debe estar expresada en porcentaje, fracción o cantidad absoluta. Se debe dar la identidad del alimento con el que se compara, y la comparación en torno al valor energético debe ser una diferencia de mínimo de 25% y en micronutrientes del 10%. Declaraciones de propiedades saludables. Debe basarse en un sustentamiento científico y nivel de prueba suficiente. Debe ser aceptada y reconocida como aceptable. El beneficio alegado debe proceder del consumo de una cantidad razonable. Su beneficio alegado se atribuye al constituyente en torno a su valor de referencia. Si hay una fuente alta, se debe recomendar el incremento del consumo, y si hay una fuente baja, se recomienda la reducción del consumo. Solo son objeto aquellos nutrientes esenciales que tengan establecido el valor de referencia. La información que debe aparecer en la etiqueta o rotulación. Debe haber una declaración de la cantidad de nutriente, al grupo al que se destina, cómo usar el alimento, el consejo a los grupos vulnerables, y también la declaración de la importancia de una dieta saludable. Declaraciones de propiedades relacionadas con directrices dietéticas o regímenes saludables. Se debe emplear declaraciones relacionadas y reconocidas oficialmente por las autoridades nacionales competentes. Admite cierta flexibilidad en la enunciación de las declaraciones de propiedades, siempre que no se deje ser fiel al régimen descrito en las directrices. Las declaraciones de regímenes saludables deben adaptarse a las directrices dietéticas.
No se debe describir alimentos como saludables. La descripción de alimentos de régimen saludable exigen criterios mínimos de nutrientes importantes. Asimismo, nos dan el cuadro de condiciones para la declaración de propiedades, tanto de macronutrientes como micronutrientes. Directrices generales para el uso del término halal. Ámbito de aplicación. Se utiliza para declaraciones de propiedades halal en el etiquetado de los alimentos. Definición. Halal son alimentos permitidos en virtud de la ley islámica. Deben haber sido preparados, elaborados, transportados y almacenados exentos de todo aquello ilícito según la ley islámica. No deben tener contacto con un alimento ilícito según la ley islámica, como por ejemplo en las imágenes es un alimento halal. Criterios para el empleo del término halal. Los alimentos lícitos, alimentos de origen animal como cerdos, jabalíes, perros, serpientes, monos, animales carnívoros como garras, colmillos, leones, tigres, animales de pesca, animales dañinos como ratas, ciempiés, escorpiones, animales que según el Islam prohíben matar, por ejemplo, hormigas, abejas y pájaros carpinteros, animales que en general se consideran repulsivos, piojos, moscos, gusanos, ranas, cocodrilos, mulas, burros, todos los animales acuáticos venenosos y peligrosos, todo animal que haya sido sacrificado con arreglo de la ley islámica, y la sangre. Los alimentos de origen vegetal son la planta y sustancias estupefacientes y peligrosas, excepto cuando la toxina o el riesgo puede eliminarse durante su elaboración. Están permitidas las bebidas alcohólicas, estupefacientes y peligrosas. Los aditivos alimentarios, todos los aditivos derivados de los alimentos ilícitos, animales, vegetales y bebidas. El sacrificio. El matarife debe ser musulmán y debe estar sano. Pronunciar la frase Bismillah al momento del sacrificio. El animal debe estar vivo, el animal debe ser lícito, el utensilio debe ser afilado y se debe seccionar la tráquea, esófago, arterias y venas del cuello. Para la preparación, elaboración, envasado, transporte y almacenaje, todos estos procedimientos deben ajustarse a la ley islámica. Y los requisitos de etiquetado adicionales, como por ejemplo en la imagen, debe decir el término halal sobre el alimento. Y no se deberá utilizar declaraciones que den a entender que los alimentos halal son superiores a otros. Eso sería todo. Muchísimas gracias.